Entrando ya en el Sí, análisis venga. de capital e importancia, Ceci Flores, una de las activistas que más ha cobrado relevancia en el sector político, que ha sido reconocida por el gobierno de Inglaterra, por el gobierno de Estados Unidos, ha sido considerada una de las mujeres más valientes del mundo también, debido a los trabajos del activismo que ha realizado a través del tema de los desaparecidos. Desde 2015, que desapareció su primer hijo, y en 2019, que desapareció el segundo, y que estuvo a punto de perder al tercero también, el cual fue regresado por ser menor de edad y no estar involucrado en ninguna situación, en ninguna naturaleza, ¿no? Y al final se logró hacer una negociación para que ella lograra por lo menos recuperar a uno de sus hijos. Habla sobre la agenda de desaparecidos, que realmente lo hemos comentado aquí, Jorge, tanto a nivel federal como a nivel local. Es la crisis de los sexenios, de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, como lo ha sido el del presidente Andrés Manuel López Obrador. No le han hallado la cuadratura, no han sabido cómo llevar este tema de una manera política. Obviamente no es partidista este tema, pero sí es político, y si bien hay obviamente un gran trabajo de campo que se tiene que hacer, pareciera que los gobiernos se han quedado cortos ante la incapacidad de los grandes retrasos que tenemos en la materia. Sí, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador empezó bien reconociendo los desaparecidos, más de 100,000 en su primer ejercicio, con una persona muy entendida de lo que es la izquierda como Alejandro Encinas, en la Subsecretaría de Derechos Humanos de parte de la SEGOP. El problema a partir de ahí, de ese primer momento, fueron puros hierros, omisiones y problemas con colectivos, al grado que incluso con los colectivos de Sonora, pues terminó generándose un encono que lo quiso manejar como un tema político el presidente y no le terminó por solucionar. ¿Qué pasa acá? Porque acá no hay PRIAN, acá no hay Morena, y acá hay víctimas, y es a partir de ahí que se debe tratar como víctimas. Y la narrativa del presidente, aun cuando con todo el derecho los colectivos y las colectivas puedan presionarle y exigirle políticas públicas, mayor recurso, un trabajo de logística mejor en tema de la búsqueda de personas desaparecidas, no lo han hecho. Y han dado un recurso porque se presupuesta como tal, pero tampoco lo han transparentado. Y lo mismo pasa en Baja California. Ha sido esta crisis de los desaparecidos, pero a partir de hierros gubernamentales, de un desdén y una indolencia que también se maneja desde las fiscalías. No han entendido la gravedad del asunto porque lo han justificado a partir de la forma de vida de las víctimas o de la relación de las víctimas con sus actividades laborales o extralaborales. Y es ahí donde no han podido sopesarlo. Y han sido colectivos, Villa, como el caso de Ceci Flores, el caso muchos que hay en Baja California, en Sonora, en toda esta región del noroeste del país, que han demandado y han exigido que este tema forme parte de la agenda. Porque aun cuando ellos no lo exigieran, tendría que hacerlo. Sí. Vamos a escucharla si quieres y rematamos el análisis. Venga. Creciendo la credibilidad de nosotras, y por lo cual pues creo que ahora no son cientos de madres, son miles de madres que están en esta lucha, en la búsqueda de sus hijos. Quisiéramos que fueran más. El apoyo gubernamental, de verdad, solamente en Sonora lo tenemos, porque si vas a otras partes del país, lamentablemente tenemos las puertas cerradas. Así que pues yo siempre creo que lo que tenemos que hacer nosotras como familia es nosotras tener que tener esa fuerza, esa fortaleza, y más que nada poner el ejemplo a las autoridades. ¿Quién necesita a tus hijos? Tú. Entonces tú eres el que tienes que salir y buscarlos y poner el ejemplo a las autoridades cómo debe ser el trabajo en la búsqueda. ¿Te preocupa que pese a que pareciera que en este sexenio la crisis fue la crisis de los desaparecidos, pareciera que no es parte de la agenda de los aspirantes a la presidencia, o salvo una, como lo comentaste? Lamentablemente el presidente actual nos mintió y nos traicionó, porque en su postulación él prometió un palacio de puertas abiertas y el apoyo inmediato para la búsqueda, investigación y localización de desaparecidos. No lo hizo. Me preocupa que en la agenda de las próximas postulantes vamos a tener el mismo tema, que no vaya a haber el tema de los desaparecidos, porque solamente una sola persona de los 3 postulantes que hay ha tocado el tema de desaparecidos. Pero si ella no llega a quedar, ¿qué va a pasar con el tema de los desaparecidos? Y recordar que Ceci Flores entró en polémica cuando fue invitada a un evento de una candidata cuando asumió, y se le involucró políticamente con ella. Y tuve la oportunidad de platicar con Ceci y me decía, si me hubiera invitado Claudia y si me hubiera invitado Maines,
también no habría asistido, porque a mí lo que me importa, y creo que tiene toda la razón, es que la agenda de los desaparecidos se vuelva agenda de gobierno como tal, que no se hagan acciones contingentes, que no se haga conforme a la marcha, un trabajo, un ejercicio para tratar de atender este tema. Estamos hablando, como lo comentabas, Jorge, de 100,000 desaparecidos, según lo que se había identificado. Se habla de que 50,000 en este sexenio, hay todavía poca certeza en las cifras, se cuestionó que se trataban de eliminar algunos, y la realidad es que todavía no se tiene certeza en muchos aspectos. Baja California se encuentra igual. Aquí la organización Elementa detecta más de 14,000 y el estado detecta poco más de 1,000. Entonces, si empezamos a desmenuzar esto, nos damos cuenta que ni siquiera en los números estamos de acuerdo. Pero además tenemos una política tan deficiente por ejemplo, en el manejo de cuerpos, en el manejo de cadáveres, que es exactamente el mismo problema. Hay 12,000 personas en fosas clandestinas, en fosas en los panteones forenses, no, en los panteones comunitarios, en los panteones públicos que no están identificados, en las fosas comunes, y hay 14,000 expedientes de desaparecidos. Y nadie ha tenido la oportunidad de cruzarlos para saber si pudieran tratarse de los mismos. O sea, hasta ese problema es tan grave, la crisis de desaparecidos que tenemos, ¿no? Sí, y además lo que se identifica con las personas desaparecidas, que pues se presume que ya los que están muertas y por lo tanto sus padres, familiares, madres, los buscan o las buscan prácticamente los restos óseos para un lugar donde llorarles, ellas y ellos ya entendidos de que pasó mucho tiempo, de que les han dado pitazos donde se puede encontrar o donde los pudieron haber enterrado. Pero también hay otros donde, Villa, hay casos pues que los están buscando en vida. Realmente todos los buscan en vida, pero ya las padres y madres de familia saben que algunos de ellos ya podrían estar o ya fueron asesinados, incluso muchos con un doble delito como fue la privación ilegal de la libertad. Pero bueno, por ejemplo, hay un caso, y ahorita que nos comentes un poco de lo que Ceci señala al respecto, que da a conocer la célula de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, un caso más donde la Fiscalía en el puerto de San Felipe está buscando a esta mujer, que tenemos la ficha, Benita Jiménez Rodríguez, de 27 años, su esposo de San Felipe, ahorita está en la capital del estado, en Mexicali, buscando a su esposa, una mujer que fue vista el último día, el 12 de marzo de este año, cuando salió de su domicilio en la avenida Francisco Villa y Mar Cantábrico en el municipio de San Felipe, y que su esposo viene para acá porque le dieron información de que acá se encontraba, en el Hipólito Rentería o en la zona oriente de Mexicali. Están buscándola con vida porque sienten, ya la identificaron. Semanas atrás señalábamos de esta madre de familia de Empalme, Sonora, que ya afortunadamente tuvieron la oportunidad, gracias a estas organizaciones civiles eclesiásticas y de la célula de búsqueda e investigación de personas desaparecidas, encontrarla y localizarla con vida. Hay muchos casos como este también, Villa, no todo es narcofosa, ¿no? Sí, y justamente lo logramos, y lo hemos platicado creo varias veces, Jorge, fuera del aire, cómo estamos hablando que hablamos de desaparecidos e inmediatamente consideramos el tema de crimen organizado y que desaparecen personas, cuando también hay una gran cantidad, y Ceci Flores nos lo comentaba, he encontrado 2,000 fosas, pero he localizado 2,000 personas con vida, y la mayoría de ellas, si no es que prácticamente todas, se encontraban en un contexto de abandono o en contexto de adicciones o contexto de migración, de movilidad también. Entonces, la mayoría eran por temas de consumo, muchos de ellos que se fueron de sus viviendas, se fueron de sus casas, se encuentran en otros contextos debido precisamente a que sus propias adicciones los hicieron alejarse de su familia, los hicieron alejarse de incluso de sus comunidades, de sus ciudades. Entonces, cuando hablamos de esto, nos damos cuenta que el problema de desaparecidos es mucho más complejo, es mucho más amplio. Tenemos que hablar obviamente de los migrantes, tenemos que hablar del crimen organizado, pero también tenemos que hablar de la falta de política de salud para atender a las personas consumidores que se encuentran en las calles y que muchos de ellos son buscados por sus familiares, pero por las condiciones en las que se encuentran carecen de herramientas para poder llegar a sus lugares de origen. Estamos hablando de 2,700 comparados con los 2,000 fosas, y eso que hacen un intenso trabajo en las zonas agrestes para localizar, y se han encontrado fosas de 70, 80 restos, pero aún así han localizado más con vida, precisamente por la poca y la pobre atención que hay en materia de salud para apoyar a las personas consumidoras. Ahí está este tema, Villa, interesante.
Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.